preocupes cómo le vas a hablar a tu familiar. No te preocupes cómo le vas a hablar a tu ser querido. Decirle, el Señor va a poner el lenguaje que le entienda. El Señor va a poner el lenguaje que le entienda. De eso se trata, de poder entender el lenguaje que vos entendés. No es el idioma que hablan, no es el... ¡Ay, Dios mío! Dios siempre te va a hacer hablar el lenguaje que vos puedas entender. Por eso dice que había... ¡Ay, Dios mío! Miralo al que tenés al lado, decirle, prepárate, decirle, porque a ese que no le podía entrar ni con una orden del juez le vas a entrar, decirle, y se va a convertir a Cristo. A veces nos preocupamos porque decimos cómo vamos a hacerle para hablarle al familiar que está perdido en las adicciones, cómo vamos a hacerle para hablarle a este familiar que es re católico, archimega católico, aquel que está metido en la brujería. Decí conmigo, haz así, decí conmigo, viene un lenguaje. Decí conmigo, adaptado a la versión de la persona. ¿Me está entendiendo? Escuche, yo quiero que entienda esto. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Y estos judíos, estos hombres de Dios, son los que escuchan, oiga, a los discípulos de Cristo, escuchar en diferentes lenguas. Y ellos se asombran y dicen, pero Macapso, estos no son varones galileos. Mas ¿cómo están hablando como en nuestra lengua? ¿Lo está entendiendo? Mas ¿cómo voy a entender? El libro de Romanos dice, ¿y quién les predicará? ¿Quién irá por ellos? Hay gente que te está esperando. Decirle a quien al lado, decirle, hay gente que te está esperando. Decirle, hay algunos que se cansaron de esperarse, esos vinieron, decirle. Decirle, pero hay algunos que te están esperando, decirle, animate. Porque cuando vayas a hablar con ellos, decirle, te va a caer el poder del Espíritu Santo y vas a hablar el lenguaje que hablan ellos. ¿Qué te pasa, chabón? A mí no me vengas con esas cosas raras, chabón. A mí no me vengas con eso, no me vengas con eso de Jesús. Mira, flaco, te vengo a hablar de Cristo, porque el único que sana y que salva es el Señor. Dios te va a dar el lenguaje para poder hablarle de forma natural a muchas personas. De la manera más ordinaria vas a tocar a cualquiera y vas a hablarle. Dios no necesita un exégeta. Dios no necesita a alguien que tenga estudio bíblico. Dios no necesita a alguien que tenga bachiller teológico. Necesita a alguien dispuesto con un corazón. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios está hablando aquí. ¡Ay, Dios mío! Hoy tenemos el problema que algunos dicen, pastor, ¿a dónde nos sentamos? Después vamos a decir, pastor, ¿a dónde nos metemos? Tocarlo al que tenés al lado, decirle, prepárate para ver. La cosecha familiar. Decirle, tienen que venir tus hijos. Tienen que venir tus seres queridos primero. Decirle, tiene que venir ese vecino que está metido en la brujería y que nunca sale adelante. Pero ¿cómo le hablo yo? ¿Cómo le hablo? Disculpe, señor Pai. Tengo una palabra para usted. Pero ¿qué palabra? A mi voz no me va a faltar nada. El Señor me mandó a hablar a vos. Convértete a Cristo. Decirle, el Señor me va a dar el lenguaje para hablarle a aquel